Tiene la palabra la autora, la diputada Giselle Mamut. Gracias, presidenta. En este momento estamos poniendo a consideración un proyecto de comunicación que busca poner el foco desde esta Cámara en una problemática que desde hace varias semanas creo que todos venimos escuchando, viendo y leyendo, que está impactando a miles y miles de santafesinos y de argentinos en todo el país. Y es la problemática del creciente sobreendeudamiento de los hogares que se vive hoy en la Argentina. No hablamos en este proyecto simplemente de números o de indicadores financieros, sino que atrás de esta preocupación que expresamos y de esta información que pedimos, hay personas que se esfuerzan, que trabajan, que producen, que estudian, que cuidan y que aún así están viendo muchísimas dificultades para poder llegar a fin de mes. En Argentina, y lo hemos hablado en las últimas sesiones, en distintas oportunidades, los últimos años con esta crisis económica que vivimos nos vienen mostrando una disminución muy significativa de las fuentes de empleo formales, una pérdida del poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas, una dificultad muy grande del sector productivo para poder sostenerse y para poder seguir generando puestos de empleo para las familias de nuestro país. Y con eso también vemos una creciente dependencia del crédito para poder empezar a sobrevivir en la rutina y en la vida cotidiana de las familias. Y cuando una familia pierde su principal fuente de ingresos o cuando ve reducido su poder adquisitivo, el crédito deja de ser lo que había sido para las generaciones anteriores a nosotros, que era una escalera para el progreso, una escalera para los planes a futuro, para proyectos a largo plazo que podíamos soñar o ambicionar, y se pasa a convertir en un salvavidas exclusivo de las emergencias y las urgencias cotidianas de los hogares. Se están refinanciando tarjetas de crédito para pagar alimentos, solicitando préstamos personales para poder cubrir los alquileres, los servicios públicos. Hay muchos argentinos, argentinas y santafesinos que contraen nuevas deudas para saldar deudas viejas, y ese es un círculo que suele ser muy, pero muy difícil de romper. Por eso nosotros entendemos que el sobreendeudamiento no puede ser visto solamente desde la decisión individual, desde la responsabilidad individual o del problema que cada persona pueda tener de administrarse domésticamente, como en estos días recientemente el vocero presidencial nos ha insinuado. Entendemos que en estas situaciones siempre hay decisiones individuales y por supuesto que desde este cuerpo también entendemos el rol que juega la educación financiera, la responsabilidad individual, y por eso tenemos incluso aprobado una ley que han presentado distintas legisladoras y legisladores de este cuerpo, en el caso de Amalia Granata, Ximena García y otros. Entendemos que esto es importante y que aborda la esfera individual del problema, pero creemos que no se termina ahí, que esto es parte también de un contexto social, de un contexto económico, donde, como mencioné recién, la pérdida del poder adquisitivo, la fragilidad del empleo y tantas otras cosas que vemos a diario están generando que el crédito que debiera ser para que una economía, así sea familiar, crezca, produzca inversiones, produzca oportunidades, en realidad no está cumpliendo esa función de desarrollo, sino que está utilizándose para comprar la comida, para pagar los remedios, para sostener servicios básicos, y por eso convirtiéndose en un síntoma muy claro de vulnerabilidad social de cientos de familias argentinas. En el 2025, algunos de los datos de este país nos reflejaron que más de 20 millones de argentinos accedieron a algún tipo de financiamiento y que el saldo promedio de las deudas aumentó significativamente. También vemos que crecen los niveles de mora en los préstamos personales y de tarjetas de crédito. Es decir, que aumenta el crédito, pero también aumenta y gravemente la dificultad para poder devolverlo. A esto tenemos que sumarle otro dato muy preocupante que se refleja en las mediciones más recientes, donde cerca de la mitad de los hogares argentinos manifiesta que no puede llegar a fin de mes y que una parte de ellos, muy importante, tiene que endeudarse para afrontar gastos esenciales. Acá en Santa Fe, para narrar algunos datos recientes, el Centro de Estudios de la Fundación Demos nos mostraba hace una semana en un informe que 6 de cada 10 santafesinos actualmente tienen créditos activos o deudas que han contraído y que el 42,9% de esas situaciones son para pagar la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Entendemos que además se suma otra complejidad en esta era del consumo digital y de las plataformas virtuales. Se suma la complejidad de que hoy crecen los créditos otorgados por las plataformas digitales o por las aplicaciones financieras, donde el acceso es totalmente inmediato, donde la aprobación es automática, donde no hay casi revisión de la capacidad de pago de esa persona para asumir sus obligaciones. Y la información que debiera tener ese ciudadano o ciudadana para tomar decisiones libres, decisiones informadas, decisiones correctas,
que no comprometan su patrimonio de una manera exacerbada, muchas veces no está. Esa información, bien, gracias. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que si bien el acceso al crédito por parte de mayor cantidad de población de la Argentina es positivo, porque la inclusión financiera es positiva, sin embargo no se puede convertir en una rueda de crecimiento del endeudamiento indiscriminado en el país. Y ahí es donde aparece el rol del Estado, que para nosotros existe y debe existir. Y el rol del Estado no tiene que ser ni decidir quién va a solicitar un crédito o a obtenerlo, ni tampoco sustituir o reemplazar la autonomía y la voluntad de las personas, pero sí tiene que ser la de generar condiciones para que las personas decidan libremente, la de poner reglas claras para los operadores del mercado financiero, la de poder pensar cuáles son los controles que el Estado lleva adelante, o por ejemplo, cómo se garantiza en Argentina la educación financiera, la educación para el consumo, que desde el año 90 está en leyes nacionales y que aún así no ha sido implementada en la mayor parte del territorio nacional. En ese sentido, creemos que además hay una responsabilidad del Estado en la prevención del sobreendeudamiento. Eso implica que el Estado pueda producir información confiable, que pueda medir cómo va evolucionando este fenómeno, que a lo mejor años atrás no nos preocupaba y que hoy sí, que se fortalezcan los mecanismos de defensa de las personas consumidoras y usuarios en cada uno de los lugares de la Argentina, porque además entendemos que prevenir siempre es más eficaz y mucho menos costoso que intervenir cuando la bola de nieve ya se volvió imparable. El sobreendeudamiento, además, no deteriora solamente la economía del hogar, deteriora la salud mental de la persona que lo sufre, deteriora los vínculos familiares, deteriora las oportunidades a largo plazo para la vida y por eso creemos que no puede ser solamente abordado como una cuestión financiera, sino como un problema y un desafío económico, social y de derechos. En los casos más extremos, además, nos puede llevar a un estado de cesación de pagos absoluto y extremo de las personas, lo que obviamente va a recargar al sistema judicial, porque vamos a ver cada vez más quiebras de consumidores individuales, vamos a ver, como estamos viendo, cada vez más embargos de sueldo, cada vez más ejecuciones masivas, cada vez más demandas por el cobro de pesos, lo que también repercute en la administración de justicia de nuestra provincia y del país. Por eso entendemos que además, llevado al extremo total, también pone en riesgo el funcionamiento del sistema financiero y la solidez del mismo y que por eso el Estado Nacional tiene una responsabilidad y queremos saber con este proyecto de comunicación qué es lo que se está haciendo, cuáles son las estadísticas oficiales, cuáles son las medidas que se adoptan, cuáles son las herramientas que se van a generar para prevenir el endeudamiento y para colaborar con la situación de las familias argentinas que están con la soga al cuello y que ya no resisten más. Agradecer a todos mis pares por la aprobación de este proyecto y decir que ojalá podamos ver un gobierno nacional, un poder ejecutivo nacional que deje de lavarse las manos ante esta problemática, que asuma la realidad dolorosa que están viviendo miles de familias en el país y que empiece a comprometerse con todos ellos, porque en muchos casos nos gustaría levantarnos a la mañana y ver noticias diferentes a las que vemos cuando abrimos portales de noticias de Santa Fe y vemos que los propios repartidores de Pedido Ya o de Rappi no paran de contraer deudas y préstamos con la propia agencia que los está empleando y que las tasas anuales superan el 700% en la tasa de interés. Estamos hablando de una cantidad de prácticas abusivas cotidianas en las que también nos gustaría ver al Estado Nacional defendiendo a los argentinos y a las argentinas, al bolsillo de nuestras familias y a la economía nacional. Gracias, presidente.